Buenas tardes, comparto con ustedes una vez más la palabra del Señor y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 adelante. Aquí encontramos al profeta Elías, que él huye a Oreb, un hombre de Dios, un profeta de Dios, que había tenido grandes triunfos de muchas batallas, que había tenido grandes logros guiados por Dios. Pero aquí lo encontramos en una actitud totalmente distinta. Lo primero que encontramos aquí del verso 1 al 4 aproximadamente es que Elías se va al desierto y él se va con una tremenda depresión, con mucho miedo, primero que nada por el miedo que que siente al ser amenazado por aquella mujer, Jezabel, que ella lo iba a dar muerte a su vida, iba a terminar con su vida. Entonces, que ella iba a ser tal cual él había hecho con los profetas de Baal. La escritura dice que Elías dio muerte a 450 profetas de Baal. Entonces, vemos a este hombre que tuvo miedo, y por ende ese miedo que tenía también le trajo una tremenda depresión a su vida. Y él se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro, dice Dios, la palabra de Dios, con deseos de morirse. O sea, era tanta su depresión, era tanta su angustia, era tanto su temor que él deseó morirse. Y él exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Lo segundo que encontramos importante aquí al seguir leyendo esta palabra es que Dios suple las necesidades físicas de Elías. Me llama mucho la atención. Dios no cuestionó a Elías, Dios no lo retó, Dios no le llamó la atención, no lo reprimió, sino que Él le llevó alimento. Dice que Elías se recostó bajo la sombra del enebro y se quedó dormido, y que más tarde vino el ángel de Jehová y le dijo: levántate, come. Fue así que Elías despertó, se levantó y comió, y se volvió a quedar dormido. Cuando una persona está deprimida, quiere solamente dormir, no quiere saber nada, no quiere, nada le llama la atención. Y este Elías estaba en esa situación, nada le llamaba la atención. Él conocía de Dios, él había experimentado las bondades de Dios, él había sido tremendamente victorioso en Dios, pero como estaba tan deprimido, obviamente él olvida todo lo que Dios había hecho y lo que Dios podía hacer. Él se olvidó del poder de Dios, él se olvidó de la grandeza de Dios, pero aún así Dios no lo reprime, no lo reta y le lleva alimento físico a su vida. Qué grande es el Señor. Él no solamente está interesado en mi vida espiritual, sino que también en mi parte física, en mis emociones, en todo mi espíritu. Él está interesado en mi alma, en mi cuerpo y en mi espíritu. Entonces, Elías, vemos, continúa la palabra del Señor, que él ve cómo se cocinaba este pan y cómo estaba allí la vasija de agua, y dice que él bebió y se volvió a quedar dormido. Gloria al Señor. Nuevamente viene el ángel de Dios y lo despierta y le dice: Elías, levántate y come, porque todavía tienes un largo camino que recorrer. El Señor nos dice hoy día: levántate, come, tienes un largo camino que te queda por recorrer. A Él le pertenece la vida, a Él todo, y Él sabe cuánto tiempo nos queda. Por lo tanto, debemos levantarnos, alimentarnos, porque largo camino nos queda que recorrer. Más adelante encontramos en la escritura que él, al alimentarse, ya no se quedó dormido, sino que vino algo a su vida y lo despertó, y él recobró fuerzas, recobró ánimo. Él se fortaleció en Dios, porque
ese alimento que él recibió, su organismo tuvo para caminar 40 días y 40 noches en el desierto. Lo tercero que encontramos en el verso 9 al 10 es que Dios le permite a Elías que se desahogue. ¿Ya? Qué glorioso, Señor. Yo me gozo en esta palabra. O sea, no solamente él está, como les dije anteriormente, interesado en mi espíritu, sino que Él alimentó a Elías y después le permite que se desahogue. Y buscó una cueva Elías para pasar la noche. Y allí el Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le respondió: aquí hay una razón. O sea, hay otra razón. No solamente era cierto, era que él está huyendo porque esta mujer lo quería matar, sino que la otra razón de su depresión es que Elías le responde al Señor, le cuenta al Señor, habla con Dios y le dice: es muy grande mi amor por ti, es muy grande mi celo por ti, Dios de los ejércitos. Dice: los israelitas, el pueblo de Israel, se ha olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. Y el Señor, al escucharlo, le dice: Elías, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Sal de tu cueva, sal de tu desesperación, sal de tu oprobio, sal. Se desahogó. Por eso es muy bueno, cuando uno está con depresión, es muy bueno ir al psicólogo, porque la persona habla, se desahoga y los psicólogos los orientan. Entonces, bendito el Señor, gloria al Señor, que Él es un Dios de amor, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios tierno, que nos abraza, que nos sostiene y no nos reprime, no nos juzga. Gloria al Señor por tenerle, gloria al Señor por haberle conocido, gloria a Dios porque Él nos escucha, tal cual escuchó Elías, también Él nos escucha. ¿Ya? Cuarto, Dios se muestra a Elías de una forma distinta. Él siempre se había demostrado de una forma poderosa. Se había demostrado a través de los huracanes, del fuerte viento, del terremoto, se había demostrado a través del fuego, tal cual lo hizo con Moisés, pero en ninguna de aquellas circunstancias, de aquellas situaciones, Dios no estaba. Y Elías, ¿cierto? Venía el fuerte viento y Elías lo miraba, pero Dios no estaba ahí, ¿ya? No estaba en ninguna situación, en el trueno, en el relámpago, en el viento recio, en el fuego. Dios no estaba ahí. Y dice que tras el terremoto vino un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Y luego del fuego vino un silbo apacible y delicado. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Y ahí dice que Elías percibió que la presencia de Dios estaba en ese silbo apacible. Entonces, vemos aquí que Dios se manifiesta de diferentes formas, en su multiforme gracia, en su multiforme amor. Él se revela a nosotros de diferentes formas. No siempre se va a revelar a nosotros en nuestra vida de la misma forma. Dios se va a revelar en distintas formas, con un silbo apacible y delicado. Y en ese silbo apacible y delicado, nuevamente Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías nuevamente va a Dios y le dice, ¿ya?, que tiene celo, que tiene mucho amor por él, y le cuenta todo, ¿cierto? Que todo lo que él está sufriendo porque el pueblo de Israel se había desviado de Dios. Entonces,
el Señor le dice, no le dice nada, no le dice, mira esto, lo otro, no, ¿sabe lo que le dice? Regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Entonces, lo quinto que encontramos en esto, en esta reflexión, es que después de todas las experiencias que Elías había tenido con Dios, en el verso 17 y 18, los grandes eventos, los grandes milagros que había hecho Elías, después con la muerte, con los 450 muertes de los profetas de Baal, después cuando él huye al desierto con esta depresión, pero ya no estaba ya depresivo, ya había vuelto a la esperanza. Entonces Dios le dice, mira, yo me he demostrado de distintas formas a ti, pero ahora, ¿por qué le dice regresa por donde viniste? ¿Por qué? Porque yo te tengo un nuevo trabajo. Y aquí encontramos 3 episodios distintos de este trabajo, una nueva misión que Dios le da a Elías. Y la primera misión, ¿cierto?, es que cuando busca a Hazael, dice, y úngelo como rey de Siria. La primera bendición. ¿Ya? Lo segundo es que busca a Jehú y úngelo como rey de Israel. Y luego dice, anda a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Mehoalá, y úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Tres cosas importantes que Dios nuevamente le estaba delegando a Elías. ¿Y por qué? Porque Dios lo estaba preparando para ser arrebatado para el cielo. Entonces, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios, y con esto concluyo, Dios muchas veces nos hace pasar por situaciones difíciles, adversas, distintas, porque tiene propósitos en nosotros. Así que si usted está pasando por un momento depresivo, yo le animo a que usted se levante y recobre fuerzas, tal como lo hizo con Elías, porque Dios tiene propósito con usted. Propósito en su ministerio, propósito en su familia, propósitos en su trabajo, propósito en muchas áreas de su vida. Levántese, porque largo camino nos espera todavía y tenemos que recorrer. Y ese camino tenemos que recorrerlo trabajando en el Señor y cumpliendo la labor misional que cada uno a nosotros se nos ha entregado, de hablar de Cristo, de pregonar su palabra, de compartir mi testimonio de lo que yo he vivido en Jesús, en Dios, de lo que Dios ha hecho conmigo, yo poder transmitirlo. Usted puede decir, yo no sé predicar, yo no sé hablar, pero desde el momento que usted, Dios le llamó, Dios le escogió, usted ha experimentado cosas hermosas en Dios, lo que ha hecho Dios en su familia, lo que ha hecho Dios con usted misma, que le ha sanado tal vez de un cáncer, que le ha librado de la muerte, de peligros miles. Y Dios, eso usted tiene que compartirlo con otros que están desesperados hoy día, que están en momentos de angustia, que están en momentos de desesperación. Para eso está usted y para eso estoy yo, para llevar una palabra de aliento, una palabra de bendición, para decir que si este Dios que transformó, que le dio fuerzas a Elías, también ese mismo día Dios nos puede transformar y nos puede dar fuerzas. ¿Para qué? Para continuar la labor. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que dejar un legado. Yo tengo que dejar un legado como predicadora, como pastor, como madre, como esposa, como abuela, como integrante de una familia. Yo tengo que dejar un legado. Yo tengo que dejar tal cual lo hizo Dios con Elías, que alguien, ¿cierto?, puede decir, yo quiero ser, o mira que era valiente, mira lo que hizo, no importó la enfermedad, no importó las circunstancias, solamente quiso servir. Y para eso estamos llamados, para servir. Así que les animo, les fortalezco en el Señor
y levántate, porque largo camino te queda por recorrer. Pero no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, su Espíritu Santo está contigo, ángeles de Dios están contigo, que acampan, esos ángeles que visitaron la vida de Elías, esos ángeles que le llevaron alimento, esos ángeles que le llevaron agua. También esos ángeles están con nosotros, porque Dios nos suplirá toda la necesidad que tenemos. Dios la suplirá. Así que una bendecida tarde y levántese, porque largo camino le queda por recorrer. Le bendigo, le abrazo. Un beso.